Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día domingo 26 de diciembre del año 2021. Este es el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Damos gracias al Señor porque hoy es el último domingo del mes de diciembre y del año 2021. Queremos agradecerle profundamente al Señor que durante todo este año Él nos ha permitido estudiar los días domingo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ha sido un verdadero autobús bíblico, un tiempo maravilloso de estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a este estudio, el último del año 2021 en el día domingo. Queremos agradecerle, también no podemos dejar de agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho durante este año por cada uno de nosotros, por nuestros países. Damos gracias al Señor porque Él nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha cubierto, nos ha bendecido y nos ha prosperado para traernos hasta este día en que juntos estamos en el estudio de la palabra del Señor. Así que siéntase cómodo, cómoda, como yo siempre digo, para poder asimilar lo que el Señor nos quiere entregar en el día de hoy. Quiero anunciarle desde ya que el próximo año la, ¿cómo es? La transmisión que tenemos los días jueves, Dios mediante la queremos cambiar para el día martes y la queremos poner a las 8 de la noche. Es que a las 7 de la noche muy poca gente puede ver la transmisión de manera directa debido a que todavía están transitando, están en los diferentes transportes viajando de sus trabajos para sus casas, y esa es la razón por la cual queremos cambiar el horario y queremos cambiar el día. Para los martes va a ser a las 8 de la noche la transmisión intermedia. Los días domingos sí vamos a seguir entonces con la transmisión a las 5 de la tarde. Yo sé que a todo el mundo le gusta ver las noticias, entonces por eso nosotros la ponemos antes de las noticias. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son importantísimas las noticias, yo también participo de ellas, pero más importantes son las noticias del reino de los cielos que están contenidas en la bendita, santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Nos agrada muchísimo poder estudiar la palabra de Dios y no solamente adquirir conocimiento de la persona de nuestro Dios y de su propósito y de su voluntad, sino que también somos fortalecidos en nuestro ser interior por esa palabra que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias por concedernos una vez más esta oportunidad de estar juntos para seguir estudiando tu palabra. Realmente damos gracias por el libro de los Hechos que inspiraste, iluminaste, Señor, influenciaste a Lucas para que pudiera escribirlo y detallarnos todo lo que aconteció con la obra del Espíritu Santo en tu iglesia en el primer siglo. Eso nos alienta, nos inspira y nos motiva a seguir adelante, Señor, sabiendo que tú que plantaste la iglesia en el primer siglo, prometiste que la edificaría hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gracias Padre. Nosotros abrimos nuestros corazones, deposita tu palabra y que ella cumpla el propósito para el cual tú le envías, y nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos viendo, quedamos en la parte donde
Félix fue reemplazado por Festo, a pesar de que Félix, amado, sabía que Pablo era inocente. Por congraciarse con los judíos lo dejó durante 2 años preso. Y entonces el proceso quedó así suspendido en el tiempo de Félix. Ahora llega Porcio Festo y el tema que tenemos para el día de hoy es: se reanuda el proceso legal de Pablo. Vamos entonces a entrar de lleno en este estudio de la palabra de Dios. A pesar de que pasaron 2 años, los líderes judíos aún procuraban matar a Pablo. ¡Wow! ¡Qué deseo de matar a Pablo! ¿Cuál era el agravio que había hecho Pablo? No había pecado ni contra la ley, no había pecado ni contra el templo, como nosotros vimos la semana pasada, no había transgredido la ley romana, nada. Simplemente querían matar a Pablo porque predicaba acerca de Jesucristo como el Mesías, que había muerto y resucitado. Eso número 1. Y número 2, que Pablo entonces le predicaba a los gentiles. Y el pueblo de Israel se consideraba un pueblo exclusivo. Con solamente hablar acerca de los gentiles, que Dios lo había mandado a predicar a los gentiles, se había convertido en enemigo de los líderes y del pueblo de Israel. ¡Wow, amados hermanos! Esa mentalidad del judaísmo en el día de hoy no ha cambiado. Ciertamente hay muchos judíos que se han convertido al Señor Jesucristo y que aceptan que Jesús es el Mesías. Entre ellos tenemos el evangelista Gary Lee y muchos que se han convertido. Pero los que no se han convertido, los que son rabinos, ¿qué es lo que ellos están tratando de hacer? No están tratando de hacer con nosotros lo que querían hacer con Pablo, matarnos. Lo que están tratando de hacer con nosotros es cambiarnos la mentalidad, judaizarnos, de tal manera que nosotros creamos en el Mesías que ellos están esperando, porque no sé cuál es el Mesías que ellos esperan. Ellos esperan un líder que lo liberte, y que reine sobre ellos. Bueno, eso hará nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. Mientras tanto, Jesús es el Rey en nuestro corazón. Y nosotros no podemos dejar que los judíos procuren cambiar nuestra mentalidad como procuraron de matar al apóstol Pablo. Hablaron con Festo sobre Pablo y trataron de convencerlo para que dilatara el juicio, porque Festo ya dijo: voy a reanudar el juicio. Entonces ellos hablaron con Festo para que dilatara el juicio en Jerusalén. Que dilatara el juicio y que lo trajera a Jerusalén. Así tendrían tiempo para preparar alguna trampa. Pero Dios y Pablo frustraron sus planes de nuevo. En mi disertación de este día voy a desarrollar mi tema en 5 aspectos importantes. Primero, solicitud de los líderes judíos. Segundo, prudencia de Festo. Tercero, se reanuda el juicio. Cuarto, Pablo apela al emperador. Quinto, el veredicto de Festo. Vamos a ver este primer punto, solicitud de los líderes judíos. Hechos 25, versículos del 1 al 3. 3 días después de haber asumido el mando de la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y les rogaban, pidiendo contra él el favor de que le hiciera traer a Jerusalén. Mientras tanto, ellos preparaban una emboscada para asesinarle en el camino. Apenas entrado en funciones, Festo sube a Jerusalén y a él acuden los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos para volver a presentar sus cargos contra Pablo y le ruegan como un favor que le haga venir a Jerusalén, preparando ellos una emboscada para matarle en el camino.
Festo era miembro de una de las familias más influyentes y nobles de Roma. Se cree por el relato y la historia que era un hombre sabio y honorable. Fue procurador de Judea entre los años del 60 al 62 después de Cristo. Sustituyó en la gobernación a Félix, encontrando al apóstol Pablo como prisionero de éste. No habían cesado, pues, en su furia contra Pablo y en su propósito de acabar con él de una vez por todas. La pasión tenaz es una de las características de este pueblo excepcional. Los judíos son tenaces. Ellos son exclusivistas. Y como exclusivistas, ellos no creen en ninguna otra cosa que no sea el judaísmo. Entonces nosotros estamos advertidos por las escrituras, lo que nos advirtió el apóstol Pablo, para que no nos dejemos confundir en este tiempo de apostasía. Vamos al segundo punto, prudencia de Festo. Hechos capítulo 25, versículos 4 y 5. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Dijo: los que puedan de entre ustedes desciendan conmigo, y si hay alguna falta en este hombre, acúsenle. Pero el gobernador, con toda prudencia, decide que el juicio se lleve a cabo en Cesarea, a donde él va a partir en breve, e invita a descender allá. Abro paréntesis, Cesarea era puerto de mar, mientras que Jerusalén está a 745 metros sobre el nivel del mar. Cierro paréntesis. A cuantos tengan algo que presentar contra Pablo. Cualquiera fuese el motivo por el que Festo rehusó llevar a Pablo a Jerusalén, lo cierto es que Dios velaba por su siervo fiel a fin de librarle de las garras de sus mortales enemigos. Pongámonos a pensar, amados hermanos, que Festo, por complacer a los judíos, hubiese mandado a trasladar a Pablo para Jerusalén y en el camino lo asesinan. ¿Cómo quedaría Festo? Siendo Pablo un ciudadano romano, entonces Festo se negó a esa petición y le dijo: el juicio va a ser allá en Cesarea. Vamos al tercer punto. Se reanuda el juicio. Hechos 25, del 6 al 8. Después de detenerse entre ellos no más de 8 o 10 días, descendió a Cesarea y el día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese traído. Cuando llegó, les rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, haciendo muchas y graves acusaciones contra él, las cuales no podían probar. Mientras que Pablo decía en su defensa: en nada he pecado, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César. Comienza el juicio ante Festo, después de pasar en Jerusalén unos 8 o 10 días nomás. Festo va a Cesarea y ya que le urgían los judíos, no perdió tiempo, sino que al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Aquí hay algunas cosas interesantes que debo resaltar. 1. Los demandantes presentaban sus cargos contra el preso. Los rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, ya fuese para impresionar al juez o para intimidar al reo, pero en vano. Aun cuando presentaron contra él muchas y graves acusaciones, presentándolo como el más vil y criminal de todos los reos, no podían probar dichas acusaciones, puesto que eran falsas. 2.
El preso insistió en su inocencia. No había pecado contra la ley de los judíos, pues a ningún judío apartaba de la costumbre de sus antepasados, ni contra el templo, pues lejos de profanarlo, lo había respetado purificándose en él, ni contra el César, es decir, contra las leyes del Imperio Romano. Este era un elemento nuevo en las acusaciones contra Pablo. En la primera acusación no habían mencionado que él había faltado a las leyes del imperio. Ahora agregaron esto. ¡Wow! ¡Qué tenaces son los judíos! Este era un elemento nuevo en las acusaciones contra Pablo. Es probable que se pasaran de listos al añadir un cargo político a los demás que eran religiosos, pues así, sin querer, imposibilitaron el paso de la causa a su propia jurisdicción, ya que un ciudadano romano acusado de un delito político tendría que estar ante el tribunal del César. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! Ellos en sus maquinaciones hicieron algo que le dio la magnífica oportunidad a Pablo que vamos a ver más adelante. Las acusaciones que presentaron acerca de Pablo eran realmente fuertes, literalmente pesadas, pero no estaban en condiciones de poder demostrar con prueba la validez de las mismas. Y eso era muy importante en el derecho romano. Pablo presenta su propia defensa. De allí la expresión griega apologoumenou, es decir, responder dando una defensa de uno mismo. O sea que Pablo no tenía a alguien que lo defendiera, sino que él mismo se defendía. La expresión tiene un origen en la palabra griega apología, que se puede traducir defensa. Vamos al cuarto punto. Pablo apela al emperador. Hechos 25 del 9 al 11. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí delante de mí acerca de estas cosas? Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, como tú bien lo sabes. Si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que esto me acusan, nadie puede entregarme a ello. Yo apelo al César. Pablo apela al emperador. Esto dio a la causa un nuevo giro. Dios le puso esto en el corazón para llevar a cabo lo que había dicho, de que había de dar testimonio él también en Roma. Hay tres aspectos dignos de hacer mención en este cuarto punto. Uno, la propuesta que le hizo Festo, queriendo congraciarse con los judíos, pero sin forzar a Pablo, pues le pidió el consentimiento. ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? El gobernador podía ordenárselo, pero no se lo quiso imponer. 2. Pablo rehusó aceptar la propuesta y dio sus razones para ello. Como ciudadano romano, era su derecho ser juzgado ante el tribunal del César, que era el del gobernador. Esto muestra que los ministros de Dios no estamos exentos de la jurisdicción de los poderes civiles, sino que si somos hallados culpables de algún delito civil o social, hemos de ser juzgados en el tribunal civil. Y si somos inocentes, allí también se ha de demostrar. B. Como miembro de la nación judía, a los judíos no les había hecho ningún agravio. Como tú sabes muy bien, añade,
Los que son inocentes no tienen por qué ocultar su inocencia, aun en el caso de que sepan que no va a ser admitida su declaración. 3. No es que Pablo quisiera así escapar de ser juzgado sobre los cargos que le imputan. Incluso está dispuesto a morir si ha hecho alguna cosa digna de muerte, pero con el derecho que le da su ciudadanía romana, apela al César. Antes que caer en manos del sumo sacerdote, prefiere caer en las manos de Nerón. Terrible caso, el de un hijo de Abraham que se ve forzado a apelar a Nerón para verse a salvo de los propios hijos de Abraham y piensa hallarse más seguro en Roma que en Jerusalén. ¡Wow! Como ciudadano romano, Pablo tenía derechos que como judío no tenía. Entonces, apelando a su doble nacionalidad y considerando que en Jerusalén no tendría muchas garantías y que la detención llevaba varios años, apela al César para ser juzgado por él. Pablo apeló porque sabía que era inocente de los cargos que se levantaban en su contra. Conocía sus derechos no solo como ciudadano romano, sino como persona inocente. Pablo cumplía sus responsabilidades como romano, de manera que tenía la oportunidad de pedir protección de Roma. Nosotros como hijos y siervos de Dios debemos cumplir con nuestras responsabilidades que se nos imponen según las leyes que no van en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, amados hermanos y hermanas, en este tiempo de pandemia, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud han emitido decreto para preservar la salud de la nación. Y yo tengo varias interrogantes. ¿Debe un hijo de Dios negarse a cumplir esos decretos? ¿Está Dios en contra de los decretos que se hacen para preservar la salud? ¿Ordenará Dios que nosotros no cumplamos con los decretos que no van en contra de sus leyes? Eso jamás ocurrirá. El Dios de nosotros es un Dios de orden y de ley. Los cimientos del trono de nuestro Dios, dice la palabra, es justicia. El Dios de nosotros es un Dios justo. Él estableció las autoridades y nosotros los creyentes debemos cumplir las leyes, los decretos, los estatutos que no van en contra de la palabra del Señor. Y no hay, mire, cuando se hace un decreto presidencial como el que se hizo para preservar la salud, no va en contra de la ley de Dios. Ahora yo le voy a decir por qué. Incluso los judíos que tenían ciertas restricciones de parte de Dios, cuando se trataba de preservar la vida, ellos podían podían echar a un lado esas restricciones, porque para Dios lo primero es la preservación de la vida. Eso lo tenemos que conocer nosotros los creyentes para no estar creyendo en bobería que la gente anda diciendo. Estas son las preguntas que nosotros como hijos de Dios y como siervos de Él debemos respondernos para estar alineados y sincronizados con el Señor. Como creyentes, siempre debemos considerar si una acción propuesta refleja amor, como también si es sabia. Como creyente, el amor nos obliga a hacer esto. Mire lo que se dice 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos impulsa considerando esto, que uno murió por todo, por consiguiente todos murieron. Por lo tanto, nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo es nuestra
motivación principal. El amor dicta que la preservación de la vida humana anula prácticamente toda obligación. No está permitido por la ley de Dios que nosotros comamos carne humana. Pero la vez que se cayó el avión allá en la serranía y que los que estaban allí comieron carne humana para sobrevivir, ¿estaban en contra de la ley? ¿O la preservación de la vida estaba sobre la ley? Si ellos no hubiesen comido carne humana, no lo hubieran encontrado vivo. Y Dios no los recriminó por haber hecho eso para preservar su vida. Hay que conocer a Dios. El que no conoce a Dios puede inventar cualquier cosa. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros sabemos qué es lo que Dios dicta en un momento determinado. En el pueblo de Israel hay un principio que se llama Pikuat Nefeh. Es un principio central a la ley judía. Este principio destaca el propósito de los mandamientos que Dios dio a Israel. Por medio de ello, su pueblo podría elegir la vida. Aunque los mandatos individuales eran importantes, la intención de la ley era asegurar la preservación de la vida entre el pueblo que Dios ama. Es por eso que Jesús sanó en el día de reposo y que los judíos podían comer comida que no era kosher si su vida corría peligro. Como creyentes del Nuevo Testamento no estamos bajo la ley, pero ahí sigue habiendo una lección para nosotros. Nunca, 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 nunca es virtuoso arriesgar la vida. Y los que en este tiempo no se han vacunado están arriesgando su vida. Ahora, la vacuna no nos cubre al 100%. Y una vez que nosotros tenemos las 2 dosis o las 3 dosis con la de refuerzo, todavía nosotros tenemos que seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad que están establecidas para vivir quieta y reposadamente. Mis amados hermanos, no es virtuoso arriesgar la vida. Y Dios nunca nos va a guiar a nosotros a que arriesguemos la vida. Eso es una mentira del diablo. La buena reputación y la limpia conciencia vienen como resultado de andar con Dios y puede ayudarnos a permanecer no solo libre de culpa ante Dios, sino también libre de reproche delante del mundo. Quinto, el veredicto de Festo. Hechos 25:12. Entonces Festo, habiendo consultado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. El veredicto de Festo consiste en una moratoria conforme al deseo de Pablo. Sus enemigos esperaban que la causa terminase con una sentencia de muerte. Ambos grupos quedan decepcionados. Es un ejemplo del lento proceso que a veces sigue la providencia y en el que quedamos con frecuencia avergonzados, tanto de nuestras esperanzas como de nuestros temores, teniendo que seguir aguardando a Dios. Festo tuvo que consultar al consejo como era lo prudente, aunque tenía poderes para rechazar la apelación de Pablo. Al haber dado el consejo, avisó favorable. Al haber dado el consejo, el aviso favorable, Festo dio a Pablo la respuesta siguiente: a César has apelado, a César irás. Ya no irás para Jerusalén,
ahora irá rumbo para Roma. Ahora es importante saber, amados hermanos, que cuando se apelaba al César, no quería decir que el César mismo iba a atender el caso. O sea, los tribunales superiores se encargarían de atender este caso. Bueno, cuando uno termina de estudiar el libro de los Hechos, se da cuenta que los judíos nunca llegaron a Roma a acusar a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque como esas acusaciones eran falsas, si ellos llegan a acusar a Pablo con estas falsas acusaciones allá, hubiesen quedado presos ellos. Entonces nunca lo fueron a acusar a Roma. Así fue librado Pablo de la garra de los judíos. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Imagínense que el apóstol Pablo no hubiese tenido la doble ciudadanía. Hubiese sido despedazado por la fiera judía. Pero damos gracias a Dios que Pablo fue escogido por el Señor, como dice él en la palabra de Dios, desde el vientre de su madre. Era el hombre que Dios necesitaba para poder proclamarle el evangelio a los gentiles. Cuando Simeón levantó a Jesús a los 8 días de nacido, Simeón dijo esta palabra: este niño que está aquí es luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Y Pablo fue escogido por Dios para traer la luz a la revelación de los gentiles. Un hombre muy preparado, era doctor en teología, era un rabino, pero Pablo era doctor en leyes. Era un hombre que hablaba hebreo, que hablaba griego y que hablaba latín como romano. Totalmente preparado para llevar la causa de nuestro Señor Jesucristo adelante. ¿Saben por qué Pablo se podía defender él mismo? Porque era un doctor en leyes. Y como doctor en leyes, en el derecho romano se podía defender él mismo. Así que él mismo presentó su defensa. ¡Qué maravilloso! Todo lo que Lucas nos plasmó para que nosotros pudiésemos ver todo lo que el Señor hizo con este hombre de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en la primera acusación en el juicio de Pablo, los judíos, todo lo que presentaron fue cuestiones religiosas, pero para poder, Señor, presentaron en este segundo juicio ante Porcio Festo acusaciones contra la ley romana. Al hacer esto, le dieron la oportunidad para que tu siervo, el apóstol Pablo, después de 2 años, pudiera apelar e ir directo a Roma, donde tú habías dicho que él iba a testificar. ¡Qué maravilloso eres tú! La maldad de los judíos le abrió una puerta a tu siervo para que pudiera apelar ante el tribunal romano. Padre, gracias, muchas gracias, porque a través de este hombre tú nos entregaste el evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la incircuncisión. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es que nosotros podamos darnos cuenta de todo lo que aconteció en el primer siglo, Padre. Estamos profundamente agradecidos contigo. Ayúdanos, pues, a ser sabios y a poder, Señor, sujetarnos a las leyes que no van en contra de la palabra tuya. Jamás tú nos incitarás a que nosotros desobedezcamos una ley terrenal sin que ésta vaya en contra de la palabra tuya. Gracias por lo que nos ha mostrado a través de Pablo y por lo que hemos podido compartir acerca de la preservación de la vida. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo,
Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más quiero agradecerle el haber estado conmigo este tiempo. Espero volver a estar con ustedes, si así el Señor nos lo permite, el día jueves, que será la última disertación del año 2021. Espero que esté conmigo para poder escuchar lo que el Señor nos va a entregar en esa última sesión del año 2021. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor me le bendiga, me le prospere, que el Señor le guarde, le cuide y le proteja de manera sobrenatural, para que podamos estar el próximo jueves juntos una vez más. Mientras llegue ese tiempo, saludos y bendiciones.